Hola, hola. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que están en sintonía en esta previa, la previa de Pascua. Vamos a leer Lucas capítulo 1, el versículo Vamos a entrar 26 en tiro en y el tema entonces. 27. Vamos a entrar a la Profundicemos. palabra del Señor ahí. Amén. Recuerden que no es un mensaje ni de media hora, así que no se asusten ni se desconecten. Es una cápsula de 15 minutitos. Vamos a aprovechar el tiempo para hablar de un mensajero que vino a esta hermosa mujer que fue María. Sí. Y el sexto dice, Lucas capítulo 1, Y al verso sexto 26 mes. y 27 dice, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea Así es. llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, José. de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea, vino un mensajero. ¿Y quién era? ¿Cómo se llamaba ese mensajero? El ángel Gabriel. Gabriel, ¿cierto? Ahora, qué lindo es saber que a pesar de la edad de María, María estaba que prácticamente se iba a casar, era muy joven, Sí, y Dios se le aparece a María para hablarle. claro. Sin duda los acontecimientos que iba a vivir María, tanto María como José, eran acontecimientos importantes que iban a marcar su vida y es más, marcar la historia de la humanidad. Ellos iban a tomar un papel, iban a pasar de ser gente que nadie conoce, Claro, ¿verdad?, sí. a ser gente relevante en la historia. Sí, pues. Qué importante entonces es saber que Dios puede hablarle a una mujer, ¿cierto?, adolescente como María, que escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz Porque del podría Señor. haberla rechazado. Así es. Entonces, justamente lo que yo te iba a comentar, Angélica, ¿Ya? es que hay gente que dice, yo no, que, a pesar de que ustedes dicen que Dios habla a través de los hombres, a mí me gustaría que Dios me hablara. Amén. ¿Y qué pasaría si Dios se presentara en esa gloria, en esa majestad, se presentara a nuestra vida? ¿Seríamos capaces, nos asombraríamos, arrancaríamos, nos asustaríamos o seríamos capaces de escuchar la voz de Dios? Porque yo me imagino a María, jovencita, temerosa, quizás ella hubiese arrancado de esa situación Así es. al ver su cuarto iluminado por la presencia de este ángel que la visitaba. El ángel. Y mira, y a pesar de que no estamos en diciembre, ya estamos hablando de un acontecimiento Así maravilloso. es. Sí, ¿Mm? pues. Ahora hay una pregunta en esta tarde que podríamos hacer. ¿Cuántos hemos querido que un ángel se nos apareciera, ¿cierto?, a decirnos una palabra de Dios? Eso era de mucha costumbre años pasados, que Así es. la gente decía, no, yo voy a ir al Señor cuando me pase algo sobrenatural. Ujú. Y la verdad que todos los días nos pasan cosas sobrenaturales. El hecho de respirar, el hecho de abrir nuestros ojos, levantarnos de una cama, eso es sobrenatural. O sea, ninguno de nosotros, si no fuese por la voluntad del Señor, ninguno de nosotros podría hacerlo, No, ¿cierto? no, pues. Ninguno de nosotros podría escuchar. Entonces, es muy buena la pregunta. ¿Cuántos hemos querido que un ángel se nos apareciera? Así es. Quiero tener es más, hay gente que ha nacido en el Evangelio y dicen, me gustaría irme al mundo porque me gustaría conocer el mundo. He escuchado esos términos para tener un testimonio de cómo Dios me trae el Evangelio. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué esperar eso? ¿Por qué no escuchamos a Dios hablar hoy día? ¿Por qué mejor no escuchamos las bondades de Dios, la misericordia de Dios? ¿Por qué no ponemos nuestro oído presto para escuchar lo que Dios tiene que decir? Así es. ¿Cierto? Ahora, el escuchar, ¿cierto?, la voz de Dios no es algo reservado para algunos solamente, para algunos que seleccionados, ¿cierto? O que requiera aislarse en una montaña lejos para poder escuchar la voz de Dios. Dios está hablando hoy. Tú que estás conectado, Sí. Dios está hablando hoy Hola. a tu vida, justo en el lugar y en el momento en el que tú estás en esta tarde. Así es. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Puedas poner atención ahí, porque en todo tiempo el Señor habla a nuestras vidas. De hecho, ¿cierto? Nuestro espíritu fue específicamente diseñado para estar en comunión con el Espíritu Santo. Cuando Amén. escuchamos la voz de Dios, nos conectamos inmediatamente en mi espíritu con el Espíritu del Señor, ¿cierto? Y fue diseñado para escuchar
la voz de Dios. Qué hermoso Así es. saber que el Espíritu de Dios, este ayudador, este paracleto, Sí, qué cumple hermoso. una función, Así cumple es. una función específica, Sí, ¿verdad? sí. Y agradecemos a Dios por este Espíritu Santo que está en medio de nosotros, revelándose, mostrándose. Sí. Yo he escuchado muchos testimonios de hermanos que dicen, yo hoy día tengo 40, tengo 50 años y he llegado al Evangelio, pero en realidad el Señor de mucho antes, hoy día lo entiendo. Ujú. Esa es la palabra que usan, hoy día lo entiendo, que de mucho antes Dios venía preparándome, Dios venía hablándome. Y si uno tiene la oportunidad de conversar con alguno de ellos, diría, hoy en aquel tiempo yo tuve esta experiencia, tuve esta otra experiencia y no lo entendí que era el Señor que me estaba llamando, pero hoy día sí lo entiendo. Así es, así es. Hay un versículo muy hermoso en San Juan capítulo 10, el verso 25 al 28. Y ahí podemos ver que escuchan la voz del Señor. Dice, Jesús les respondió, os lo dije y no creísteis. Las obras que hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os dije, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Wow. Qué lindo, sí. ¿Cierto? Muy hermoso saber que escuchar la voz de Dios. Sí, que la oveja sabe escuchar la voz de su pastor. Así es. Y es importante que nosotros aprendamos a escuchar a este Dios hablándonos de distintas maneras. Hoy día quizás no hay un ángel presente, pero quizás hay un hermano, hay un consiervo, hay un vecino, alguien te está entregando una palabra de vida, de ánimo, y ese es Dios mismo, ¿cierto? ¿Y cómo lo reconocemos? Dice que las ovejas, ¿cierto? Así es. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Así es. Y eso es lo lindo. La pregunta que uno a veces se hace, sobre todo cuando hay duda en el corazón, ¿Dios estará conmigo? ¿Dios me estará escuchando? ¿Dios sabrá de mí? Sí, la respuesta es sí. Porque como dice el texto, mis ovejas oyen mi voz. Así Entonces, ¿cómo te das cuenta que si tú eres oveja de Dios, no? Es porque escuchas la voz de Dios, es porque escuchas cuando Dios te llama tanto al arrepentimiento como a la búsqueda, como a la consagración, ¿verdad? Y dice el texto que Él declara, y Él las conoce, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. O sea, las ovejas de Dios, los seguidores de Dios, los que tienen el oído presto para escuchar, ¿cierto?, la voz de Dios, sin duda es gente que trabaja, que perseverando para una vida eterna, algo incorruptible, como dice la Escritura. Tú que estás conectado en esta tarde, sí. ¿Has escuchado o quieres escuchar la voz de Dios? ¿Estás atento a escuchar la voz de Dios? ¿O estás atento a escuchar otras voces que no edifican tu vida, nuestras vidas? Podamos estar atentos como María, que estuvo atento ahí, ¿cierto? Muy atento. Al ángel que se le apareció. Y sabes tú que la palabra ángel literalmente se llama o significa enviado. Bendito sea el Señor. Es tremendo eso, tremendo. Ahora hay una pregunta que en esta tarde podríamos hacer. ¿Cuál es la pregunta? ¿Podrías ser, o cuál es el enviado que vino a tu vida? ¿Podría ser que tu enviado fue un amigo, por supuesto, o el pastor con Amén. Una palabra del Señor, o tus padres con una palabra de Dios para ti, ¿cierto? Amén. Aunque muchas veces no le gusta mucho el mensaje que trae. Sobre todo a los hijos. Pero palabra de Dios, de un enviado del Señor, ¿cierto? Así es. Ahora, es muy hermoso esto y podamos ser sensibles a la voz de Dios, reconocer la voz de nuestro pastor, ¿cierto? Así es. Reconocer la voz de Dios, podamos en esta tarde ser sensibles a esa voz maravillosa, recordando que Dios nunca va a contradecir su palabra, así es, sino que toda palabra debe ser respaldada
por la Biblia. Por su palabra. ¿Cierto? Por su palabra. Cuando exacto. hablamos de las palabras de aquellos que te puedan Así hablar, siempre el que te aconseja, el que te habla, ese tiene que ser alguien que conozca la palabra de Dios y que use esa palabra. Nunca va a contradecir lo que Dios ha escrito, lo que Dios ha demandado para que tú puedas crecer, para que tú puedas oír, para que tú te puedas alimentar de lo que es el consejo de Dios. Por eso es tan importante oír lo que Dios tiene para decir. Así es. Ahora, tú que estás en esta tarde, te pido que puedas ser sensible a la voz del Señor. Yo quiero ser sensible a la voz de Dios. Amén. Y podamos decir entonces que no es una cuestión de capacidad. Así A es. veces solo se trata de detenerse un poquito Y y escuchar, ¿cierto? Claro, nada más que eso. Escuchar. ¿Y escuchar a quién? La voz de Dios. Claro, lo No- que pasa es que la palabra, estamos acostumbrados, nuestros Ujú. oídos están acostumbrados, ¿verdad?, a tanto escuchar voces Así de la es. cultura, de figuras de autoridad, Sí. de redes sociales, Sí. medios de comunicación, etcétera, que a veces olvidamos que la voz más importante, Así es. la que merece nuestra atención a no olvidar, es la voz de Dios. Es la voz de Dios, exactamente. Así que Aceptamos todo como verdad a veces. Ujú. Y sobre todo esto les pasa más a los más jóvenes. Aceptan todas las líneas de pensamiento como verdad, menos la palabra de Dios. menos le ponemos atención ahí a la voz de Así Dios, es. que es lo más importante, la que llena el corazón, bendice nuestra vida, edifica nuestro corazón. Mira lo que dice Salmos 95:7. Porque ¿Qué Él es dice? nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, el Así es. rebaño a su cuidado, si tan solo escucharan hoy su voz. Wow. Qué bonito. Tremendo, tremendo. Si oyereis hoy mi voz y No endurezcáis por vuestros Así es, corazones. Y pucha que somos duros. así es, así es. Qué tremendo esto de ser a veces tan duro. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios, la voz de Dios? Nos cuesta tanto. El pueblo de Israel, ¿verdad?, tenía a Dios muchas cosas preparadas para ellos, pero ellos constantemente desobedecían, se apartaban, quitaban su oído a lo que Dios quería decir. Por eso este salmo lo demuestra de una manera muy, muy explícita, porque Así Él es es. nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, o sea, está Sí, atento, el rebaño de su cuidado, si tan solo escucháramos hoy su voz. O sea, si yo me aparto, si aparto mi oído a otras cosas, claramente quedo fuera de esto. Ujú. Somos, ¿verdad?, rebaño su cuidado, pero cuando yo anhelo la dirección de Dios, anhelo la comunión con Dios, anhelo escuchar la voz de Dios, pero de lo contrario, estoy fuera. Así es. Podría ser una oveja perdida del aprisco. Pero ahí, Como- atento. Como hay una alabanza muy, muy, muy antigua, muy especial, que hablaba de las 100 ovejas, ¿te acuerdas? Eran 100 ovejas Exacto. que hay en Por eso un es tan rebaño. importante recalcar que necesitamos escuchar, o que escuchemos, como dice este mensaje o esta meditación, la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, ¿cierto? En ella podemos ver que Dios decidió continuar revelándose, ¿cierto?, a Así nuestras es. vidas a través de su palabra, cuando Amén. escuchamos su voz. Y Él ha hablado sobre nuestro propósito y nuestra identidad, ¿cierto? Exacto. A veces pensamos que una experiencia como la que tuvo María, ¿cierto?, con el ángel de Dios, con el enviado de Dios, nos haría cambiar o creer más. Pero no Pues es así, ¿cierto? No, lamentablemente no es así. Un encuentro con la palabra es tener un encuentro con Dios. Sí, pues. Y cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones, Ujú. tenemos y accedemos al Espíritu Santo. Así es. Lo importante es pensar en esto. Jesús estuvo en la tierra y Dios mismo, Y no lo y reconocieron. no lo reconocieron. Sí, pues. Increíble, ¿eh? Así es, cuando Él estuvo con su pueblo y su Exacto. pueblo no le reconoció, ¿cierto? Y era Dios mismo. Era Dios mismo, así es. Por eso tú que estás conectado en esta tarde puedas escuchar la voz de Dios. Dios Así ya es. nos ha enviado a su Hijo Jesucristo Gracias y al el Señor. Verbo hecho carne a darnos el mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje maravilloso? Es de amor y de salvación. Lo más importante, y a través de su obra en la cruz,
¿cierto? Cuando Él entregó su vida, abrió un camino para que podamos escuchar la voz de Dios. Amén. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, y ser uno con Él. Qué hermoso. Y Amén. eso lo reafirma, y con esto ya terminamos Amén. esta pequeña reflexión. Amén. Juan 17:22 dice, traducción Nueva traducción Nueva viviente. Traducción Viviente, dice: he dado la gloria que tú me diste, Así es. para que sean uno, como nosotros Somos uno. Así es. Qué hermoso. Cuando escuchamos entonces la voz del Señor, somos unos con Él. Uno. Estamos, nuestro espíritu se comunica y se conecta con el del Señor. Así que Así en es. esta tarde podamos escuchar la voz de Dios, podamos llenarnos de Él. Amén. Atento ahí a la Así voz es. del Señor, a esta voz hermosa que llena el Escuchemos corazón. a Dios. Si tuviésemos que dejarle marcado un Ujú. nombre a lo que hemos comentado, es que hoy, en plena pandemia, debemos seguir escuchando a Dios. Siempre. Esa es la invitación. Siempre. Escuchemos a Dios. En la enfermedad, escuchemos a Dios. Así es. En el problema, en la tristeza, escuchemos a Dios, Así es. instruyéndonos a través de su palabra. Amén. Vamos Oramos. a orar ya. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta tarde. Gloria sea tu nombre. Bendito seas tú. Recibe gloria, recibe honor. Es tan importante, Señor, conectarnos contigo. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero estar atenta a tu voz, Señor, a lo que tú tienes para mi vida preparado. El propósito, la identidad que tienes, Señor, con nuestra vida, con nuestros corazones. Es poder poner atención a lo que tú quieres hablar en nuestras vidas, a tu voz, Señor, a tu voz. Damos gracias en esta tarde, bendecimos tu nombre, recibe la gloria, prepara nuestro corazón, prepara nuestra vida para que podamos aprender a escuchar tu voz, a bendecir tu nombre, a glorificar tu nombre. Trae paz, trae consuelo, bendice los corazones, todos aquellos que se pudieron conectar en esta tarde y están escuchando tu palabra, escuchando tu voz, Señor, pueda ser preparado. Hay a lo mejor alguno que necesita y quiere escuchar tu voz. Aquí estás tú, Señor, para hablar a nuestras vidas. Aquí estás tú para escuchar nuestro corazón, Señor, para meditar en él, para meditar en tu palabra, Señor, que es la voz de Dios para nuestras vidas. Gracias, Señor, en esta hora reconocemos tu voz, reconocemos tu poder a través de tu palabra, a través de tu milagro, a través de tu amor, a través de tu muerte, Señor. Oh, reconocemos tu voz. Gracias te damos en esta hora. Glorifícate en cada vida, en cada corazón. Pedimos y misericordia Gloria a Dios. por aquellos que necesitan de ti, Amén. por aquellos que están enfermos, por aquellos que Sí, están Señor. tristes. Trae sanidad, trae fortaleza, aliento de vida. Tú es. vives y vives para siempre. Cuando escuchamos tu voz, nos conformamos y nos confortamos en tu poder, Gracias, en tus Jesús. milagros, en tu gran amor, Señor. Gracias. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu presencia en nuestras vidas. Amén. Glorifícate en cada corazón y bendice a cada uno de tus hijos. Llena los corazones, llena las vidas en esta hora, Señor. Sí, Y Señor. aquí podamos decir, heme aquí, Señor, y Amén. estemos atentos a escuchar tu voz, a escuchar tu presencia Gloria a y a Dios. conectarnos con tu Espíritu Santo. Así Te damos es. gloria. Hemos sido diseñados, Señor, para Amén. escuchar tu voz, para Sí, conectarnos contigo. Gloria a Dios para siempre y gracias por eso. Gracias, Bendito Señor. seas y gracias por esta palabra hermosa, Amén. Señor, que en esta tarde hemos tenido a nuestras vidas. Ayúdanos para ponerla Sí, por Señor. obra en nuestros corazones y Amén. saber, Señor, que estás atento a nuestro clamor Gracias, y Jesús. podamos nosotros también escuchar tu voz siempre. Amén. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.